Entonces, este problema es el que cayó en el año 2017-18, igual que el del año anterior está muy focalizado en agrupaciones, intentando poner de antenas, algo de antenas elementales o de fundamentos de radiación, aparte de agrupaciones, ¿no? Entonces, en los problemas de los últimos años ha ido cayendo normalmente algo de agrupaciones, pero con dipolos elementales, con espiras elementales. Entonces, este es uno de los pocos que no salen las espiras elementales y por eso lo hacemos. Y bueno, lo que pretende es analizar un reflector hecho con varillas. Sabéis que un plano conductor refleja el campo eléctrico. Si es un plano conductor perfecto, lo refleja según la teoría de imágenes. Y si es un plano conductor finito, pues no puedo aplicar estrictamente teoría de imágenes, pero bueno, ya se ve, es lógico e intuitivo que refleja el campo eléctrico y además siguiendo la ley de Snell, es decir, que produce un diagrama de radiación con un máximo en la dirección de reflexión especular dada por la ley de Snell. Entonces aquí vamos a analizar esto, pero para poder analizarlo con las herramientas que tenemos, hacemos el reflector no con una placa de metal sólida, sino con un grid, una parrilla de varillas. Y esto no es descabellado, o sea, no es un invento para el problema de examen, sino que esto es lo que se hace realmente en las antenas de verdad. Cuando se hace un reflector para poner, por ejemplo, detrás de una antena y que rebote hacia adelante el diagrama que normalmente radiaría la antena hacia atrás, esto se suele hacer con varillas, sobre todo por el tema de la resistencia al viento y también por el peso y también porque se puede empaquetar desmontado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el problema es muy realista en el sentido de que analiza realmente un reflector como los que se construyen de verdad en la práctica. Entonces dice que tenemos n varillas, lo pone aquí. Vamos a poner, voy a coger aquí un marcador. Tenemos aquí n varillas. El número n de varillas tiene que ser grande y además las varillas tienen que estar separadas a una distancia de mucho más pequeña que la longitud de onda para que esto funcione bien. Si no, si la separación entre las varillas no es mucho más pequeña que la longitud de onda, entonces no refleja bien el campo porque las varillas están demasiado separadas y de alguna forma el campo se cuela entre las varillas, así entre comillas. Luego, otra cosa que tiene que suceder es que si el tamaño de la placa es L por L, la L sea grande comparada con la longitud de onda, que esto se dirá luego. Aquí de momento no se dice. Y esta L, como vamos a modelar la placa L por L a base de N varillas, pues claro, está claro que el tamaño L desde la primera varilla hasta la última es la separación de varillas multiplicada por el número de espaciados entre varillas, que es el número de varillas n-1, n-1, ¿no? Pero como n es grande, aproximamos n-1 por n para que nos queden las mismas ecuaciones del campo que nos saldrían para realmente un reflector de una plancha o una placa sólida de metal. Entonces vamos a comprobar que el máximo de reflexión cumple la ley de Snell. Entonces las varillas están puestas en el plano IZ, como se puede ver aquí, XZ, en el plano XZ. Las varillas son paralelas a Z. Para que esto funcione, el campo eléctrico ha de tener una polarización paralela a, bueno, en lo que sería el plano E de las varillas. Es decir, tiene que haber lo que se llama un acoplo de polarización entre el campo que incide sobre las varillas y la polarización de la varilla considerada como una antena. Entonces, esto se cumple simplemente poniendo que el campo eléctrico esté siempre polarizado en planos que contengan al eje Z, que es el eje de las varillas. Pero esto no hay problema porque más abajo os voy a dar a vosotros las fórmulas del campo incidente sobre las varillas.
y entonces no os tenéis que preocupar por esto porque ya os lo doy en el enunciado. Entonces, bueno, el campo eléctrico incidente sobre las varillas es una onda plana, el campo magnético asociado a esta onda plana es este, y lo que hay que hacer es calcular la corriente que el campo incidente induce sobre las varillas. Es decir, sobre las varillas se va a inducir una corriente I, que además va a ser función de Z, va a ser función de Z, donde el eje Z es el eje vertical, o Z', ya que hemos llamado siempre prima a las coordenadas de fuente de la corriente. Y claro, hay que saber qué corriente I de Z' me induce el campo eléctrico que incide sobre las varillas, ¿no? Y esto se lo calcularemos en base a una aproximación muy utilizada, que es la que se llama aproximación de óptica física, que aquí que en Teleco solamente explico en el máster. Y la aproximación esta me dice que si tuviera una placa de tamaño R por L, la corriente que se induciría sería aproximadamente 2 veces la normal a la placa, que tiene la dirección I, la normal a la placa está en I, 2 veces la normal a la placa, producto vectorial por el campo magnético incidente. El campo magnético incidente ya me lo han dado en el enunciado. Entonces, esto sería la corriente que se induciría en una placa continua, en una placa sólida. Pero yo tengo, en lugar de una placa, tengo una agrupación de varillas. Entonces haremos una cosa. Diremos, la corriente total que me atraviesa la sección transversal está que he pintado en rojo, está atravesada por una corriente que para la placa es la densidad superficial de corriente J multiplicada por la longitud de la placa L, y para el array de varillas es la corriente que circula por cada varilla por el número de varillas, suponiendo que sea igual en todas ellas, como comprobaremos más adelante. Entonces, pues a partir de aquí enseguida despejo la corriente en cada varilla como la corriente total L por J dividida por N. Y la J la obtengo con la aproximación esta de óptica física. Y esto será lo que haremos en el apartado A. Entonces aquí lo que se pide es resolverlo para un campo incidente que está en el plano XY o para un campo incidente que está en el plano YZ. Inicialmente tenía planteado el problema para resolverlo en los dos planos, pero entonces me di cuenta que era demasiado largo y modifiqué el enunciado para decir, bueno, resolverlo solamente en uno de los dos planos, uno o el otro, y resolver los apartados del A al F solamente para uno de estos dos planos, el plano seleccionado. Y luego cuando esto está hecho, hay que hacer el apartado G. Entonces veréis el enunciado que tiene dos partes. Una parte, si el plano de incidencia es el plano IZ, pues hay que hacer responder todo esto. En cambio, si el plano de incidencia es el XY, pues hay que responder todo esto. Y tenéis que escoger si hacéis la parte que he marcado en rojo para el plano incidente IZ o la parte que he marcado en azul para el plano incidente XY. Y luego, escojas lo que escojas, había que hacer igual el apartado G. Ya veis aquí la solución, la primera página de la solución es esta de aquí. Hagamos primero la incidencia en XY. Para la incidencia en XY hay que calcular, acordaos que el apartado, bueno, esto no lo iré diciendo aquí lo que preguntan en cada apartado. El apartado A era calcular la distribución de la corriente en cada antena. Entonces para ello se nos daban las expresiones del campo eléctrico y del campo magnético incidente. Esto lo podemos ver aquí. No lo veis bien, pero ya os lo leo yo. En el apartado A nos piden obtener la densidad de corriente de óptica física y a partir de ella la corriente inducida. Y la información que nos dan es todas las ecuaciones necesarias del campo eléctrico incidente, el campo magnético incidente, que tienen
constantes E sub 0 y H sub 0 que hay que sustituir en la fórmula de la onda plana. La dirección de observación, esta K es la dirección de observación y esta K sub I es la dirección de incidencia. Entonces ya me dan todas las fórmulas necesarias y me piden la corriente. Entonces, bueno, la corriente viene dada por 2 veces N, que hemos dicho que valía I, es la normal a la placa, por producto vectorial del campo magnético incidente. El campo magnético es este, sustituimos el valor de H que dan en el enunciado y tengo esto de aquí. La K sub I también me la dan en el enunciado y vale esto. Entonces, al hacer N por H sub I, la N tiene dirección I, la H sub I tiene dirección X, y por X da menos Z, el menos se me va con este y me queda Z. Luego me queda el 2, E sub 0 partido por eta y la exponencial. Entonces la exponencial sustituyo I' igual a 0 porque la placa está en I' igual a 0. La placa, recordad que está en el plano XZ, luego I' igual a 0. Y sustituyendo I' igual a 0 me queda esto de aquí. Y esto es la J. Entonces hemos dicho que para que la corriente total que fluye por todas las varillas sumadas, o sea, n veces la corriente de una varilla, de lo mismo que la corriente que fluye por toda la placa, que es L por J, pues la corriente de una varilla será L por J partido por N y me da esto. Y esto de aquí es la solución del apartado A. Apartado B, me pedían el campo radiado por una varilla. Apartado B es para la varilla centrada en el origen, obtener el vector de radiación y el campo eléctrico radiado. Entonces, bueno, el vector de radiación y el campo eléctrico variado para la varilla centrada en el origen. Fijaos que la corriente me ha salido la misma para todas las varillas, o sea que para la varilla centrada en el origen lo único que hay que hacer es que no aplicamos ningún vector de desplazamiento, pero simplemente la corriente de la varilla centrada en el origen es esta de aquí. Entonces, el vector de radiación, sabéis que la integral para una antena de hilo es la integral de la distribución de corrientes por la exponencial. Entonces, la distribución de corrientes, sustituimos su expresión, también tiene una exponencial, sacamos lo que son las constantes, las sacamos fuera de la integral y la exponencial de la distribución de corrientes la multiplicamos por la exponencial del vector de radiación, el producto de exponencial es la suma de argumentos y al sumar los argumentos me queda esto de aquí. Desde aquí tenemos la integral de una exponencial que sabemos que nos da una sinc y es lo de siempre, pero en este caso el argumento es k sub z menos k sub i z, es decir, es la k sub z de la dirección de observación menos la k sub i z de la dirección de incidencia. Esta k sub i, recordad, esto está dicho en el enunciado, pero la k sub i, la veis aquí en el campo incidente, la k sub i es la k del campo incidente. Y me viene dado aquí la expresión de k sub i en función de phi mayúscula sub i, que es el ángulo de incidencia. Y aquí abajo tengo la k de observación en función del ángulo phi mayúscula, que es el ángulo de observación. Entonces veréis que las k's y phi's que no tienen subíndice son las de observación y las k's y phi's con subíndice i son las de la dirección de incidencia. Pues aquí tengo las dos k's sin subíndice y con subíndice i, las dos phi's sin subíndice y con subíndice de las direcciones de observación y de incidencia. Bueno, aquí hago lo de siempre, de la integral de la exponencial que ya lo sabéis hacer, sale la sinc de siempre, cuidado con las constantes que no se nos olvide ninguna. Y al final también, como siempre, multiplicamos y dividimos por L medios para poder tener en el denominador del seno lo mismo que en el argumento del seno, y así nos queda algo en forma de sinc, en forma de seno de u partido por u. Este es el vector de radiación componente z.
La componente θ del vector de radiación sabemos que es la componente z multiplicado por el menos seno de θ, pero aquí hay que ir con cuidado porque lo queremos todo en función del ángulo de observación φ, pero veo enseguida que el ángulo θ está definido respecto al eje z, el ángulo φ es el complementario de θ, cosa que yo veo aquí en el dibujo que me han hecho, que el ángulo φ es el complementario de θ, y entonces por tanto el seno de φ es el seno de θ es el coseno de φ. Entonces, bueno, utilizo esto de aquí y las constantes habituales al pasar de vector de radiación al campo, que son menos j eta por la onda esférica. Multiplico todas las constantes, cancelo las que toca sin equivocarme y al final me sale una expresión de esta forma. Me sale una sinc, donde el argumento de la sinc u es k L medios paréntesis seno de phi menos seno de phi sub i, donde phi es phi mayúscula, el ángulo que está definido como ángulo de observación, no la phi habitual de coordenadas esféricas. Y esta es la expresión del campo radiado por una varilla cuando incide sobre ella este campo incidente. Fijaos lo que ha pasado, que el campo incidente ha generado una corriente en la antena, y esta corriente, en la antena no en la varilla, el campo incidente ha generado una corriente en la varilla. Y esta corriente radia, con lo cual la varilla se comporta como una antena. Es un caso de re-radiación del campo. Aquí no tenemos un generador que nos alimente la antena como sucede con los dipolos, sino aquí no tenemos un alimentador. Aquí la corriente me la excita un campo que incide sobre la varilla. Y bueno, me ha salido una fórmula parecida a la del problema 15, que es el primer problema de todos que hicimos como ejemplo de cálculo del diagrama de radiación, y era el diagrama de radiación de una corriente uniforme, que me daba una sinc, pero aquí es una corriente uniforme también, pero con una fase progresiva. Fijaos que es una corriente uniforme, pero con una fase progresiva porque la fase depende de z'. Entonces, bueno, me sale la sinc, pero en este caso hay un argumento hay un desplazamiento del argumento de la sinc debido a la fase progresiva. Apartado C. El apartado C es cuando la incidencia es en el plano IZ, ¿qué efecto? Bueno, todo esto es para, aquí todos los apartados son para incidencia en el plano IZ. ¿Qué efecto tiene la agrupación para un observador situado también en el plano IZ? ¿Y cuánto vale el factor de la agrupación para este observador? Bueno, aquí podemos verlo sobre el dibujo directamente lo que pasa. Estamos incidiendo en el plano IZ. Estamos incidiendo tal como está aquí el dibujo o tal como está aquí. Estamos incidiendo como en este dibujo. Entonces, fijaos que el campo incidente me llega simultáneamente a todas las varillas. Es decir, la fase de propagación del campo incidente solamente me afecta a que el campo incidente incide con mayor retraso a medida que aumenta la z, y por eso me ha salido, en el apartado A, por eso me ha salido una corriente con una fase progresiva en z'. Pero llega, para una z' cualquiera, llega el campo incidente a todas las varillas a la vez, a todas las varillas en fase. Es decir, no introduce desfases entre las corrientes en las varillas. Y a su vez también, como la onda plana tiene un frente de onda plano con amplitud uniforme, pues también llega la misma amplitud de campo a todas las varillas. Entonces todas las varillas están iluminadas con la misma amplitud de campo y con la misma fase de campo. Por tanto, si la corriente que hay en una varilla depende de la amplitud y fase del campo incidente, y todas las varillas están iluminadas con la misma amplitud y la misma fase del campo incidente, luego todas las varillas están iluminadas con la misma corriente y la misma fase. Entonces, ¿qué agrupación es? Una agrupación uniforme. Coeficientes 1 y fase 0. Es una agrupación uniforme, porque, repito, todas las varillas están iluminadas con la misma amplitud de campo, por tanto se genera la misma amplitud de corriente en todas las varillas, y a su vez
están iluminadas todas con la misma fase de campo y por tanto la corriente de todas las varillas tiene la misma fase para el mismo punto Z. Entonces es una agrupación uniforme. Y además estamos observando esta agrupación en el máximo. ¿Por qué? Porque estamos observando en el plano IZ. En el plano IZ, fijaos que el eje de la agrupación es el eje X. Entonces, el plano IZ es la dirección perpendicular al eje de la agrupación. Entonces, en la dirección perpendicular al eje de una agrupación transversal, fijaos que es una agrupación con fase 0, hemos dicho, y por tanto es una agrupación transversal. La dirección perpendicular al eje de una agrupación transversal tenemos el máximo de radiación. Todas las varillas radian en fase y el valor que tenemos es el máximo de radiación. Por tanto, estamos en el máximo de radiación de la agrupación de varillas. Y el factor de la agrupación vale n. Vale la suma de los coeficientes, pero como es uniforme de n antenas, pues vale n mayúscula. Entonces, ¿hasta aquí lo veis claro? Ya sé que es un poco liado, ¿eh? Es un problema. Por eso al final puse solamente medio problema, hacerlo en un plano o hacerlo en el otro, porque es un problema que necesita un rato de pensar. Entonces es pensarlo para verlo claro. Ahora os puede parecer muy liado, pero luego cuando se puso en el examen la gente lo hizo bien y el porcentaje de aprobados fue como siempre muy alto y no hubo variaciones respecto a otros años. Entonces ahora puede pareceros liado, pero luego los que lo hicieron el año este lo hicieron bien. Entonces, siguiente apartado. ¿Cuál es el campo eléctrico total radiado por la agrupación de n varillas? Bueno, esto es fácil porque hemos calculado el campo de una varilla, que es el campo de la antena básica. Hemos calculado el factor de la agrupación, que hemos dicho que valía n mayúscula constante porque estábamos en el máximo de radiación de la agrupación de varillas, que era una agrupación uniforme transversal. Y por tanto, pues lo que hay que hacer es multiplicar campo de una varilla, que es el campo de la antena básica, por factor de la agrupación. El factor de la agrupación vale n mayúscula, hemos dicho, por tanto n veces el campo de una varilla. Y lo que nos ha salido en el apartado B para el campo de una varilla, multiplicado por n, es esto de aquí. Y esto es el campo radiado por la agrupación de varillas que corresponde al campo reflejado. Y este campo tiene, ya veis que tiene un diagrama que luego dibujaremos, pero bueno, es la fórmula del diagrama de campo reflejado por la agrupación de varillas. El apartado E nos pide que comprobemos que se cumple la ley de Snell. Entonces, pues me pide calcular la dirección y el módulo del campo máximo radiado y verificar que cumple la ley de Snell. Entonces, pues bueno, hay que hacer la hipótesis, lo dice en el enunciado, de que L es mucho mayor que lambda. Entonces KL es mucho mayor que 1. Entonces, cuando KL es mucho mayor que 1, la sinc varía muy rápido comparado con el coseno de phi, que es lo mismo que el seno de tita, y podemos suponer que vale constante, de tal manera que el máximo de radiación será el máximo de la sinc. Esto es exactamente lo mismo que hicimos en el problema 15, el primer problema de este capítulo, cuando hacíamos un ejemplo de cálculo de diagrama de radiación. Es exactamente lo mismo y por tanto entonces ya lo entendisteis, pero es la suposición lógica cuando tenemos una placa grande o una antena grande comparada con lambda. El diagrama es directivo y el diagrama viene dado por la transformada de Fourier de la uniforme, que es la sinc, y no por el factor de proyección, que en este caso es un coseno. Entonces, el máximo de la sinc se produce cuando el argumento de la sinc vale 0. Aquí teníamos una sinc de u partido por u, seno de u partido por u. Entonces, u vale esto de aquí, lo igualamos a 0. Enseguida vemos que los dos senos tienen que ser iguales y por tanto los dos ángulos, ángulo de incidencia y ángulo de reflexión, de observación, que es lo mismo que ángulo de reflexión, tienen que ser iguales, que es la ley de Snell. Entonces, cuando la sinc vale 1, que es lo que tenemos en el máximo,
¿cuánto vale el campo máximo? Pues para sinc igual a 1, el campo máximo vale esto, en módulo, prescindiendo de la fase de la onda esférica. Y finalmente, en el apartado F me piden que lo dibuje. Ya para poderlo dibujar necesito tener valores concretos. Me dan valor para el espaciado, número de antenas, el tamaño de la placa, que es aproximadamente n veces el número de antena igual a 4 lambda, y dirección de incidencia a 30 grados. Entonces me piden que dibuje el diagrama. Para poder dibujar el diagrama de una... A ver, este diagrama lo podríamos dibujar ya haciendo lo mismo que hicimos en el problema 15, el primer problema de este capítulo. Y entonces lo sabemos dibujar tal cual lo sabemos dibujar ya. Pero el dibujo me sale más rápido si yo recuerdo cosas de teoría de agrupaciones. Porque esto no es, en este plano, el diagrama, acordaos que en este plano el diagrama es el del dipolo, la agrupación, el factor de la agrupación valía en mayúsculas, era constante en este plano, pero el dipolo tenía un diagrama. Pero este diagrama lo podemos dibujar más fácilmente utilizando teoría de agrupaciones. Y para esto me da una pista y me dice dibujar el factor de la agrupación, multiplicar por el diagrama de la antena básica. Bueno, a ver, la pista no está aquí. La pista de cómo se hace está en el problema del examen final del año 2014-2015, que es un problema que cuando se hizo este examen en el 2017-18 hice en clase, porque es el problema que hacía siempre en clase entre medio de estos 2 años. Entonces ya se explicó, y por eso no está en el enunciado. Muchas veces cuando hay que inventarse algo o se le tiene que ocurrir algo para resolver el problema que no se ha dicho en clase, se pone en el enunciado. Y en el 2014 se puso en el enunciado, pero aquí no se puso en el enunciado porque ya se dijo al hacer en clase el problema del 2014. Pero básicamente lo tenéis aquí. A ver, estos son los valores que nos han dado de espaciado, número de antenas, tamaño de la placa y dirección de incidencia. Entonces, el seno del ángulo de incidencia que me sale en todas partes, pues para un ángulo de incidencia de 30 grados el seno vale 1/2 y esto ya lo pongo en las fórmulas. Entonces, como me han dado el valor de L, que es 4 lambda, pues KL medios, que también sale en 2 sitios, vale 4pi. Entonces yo ya calculo U, y fijaos que es KL partido por 2, que es 4pi, por el paréntesis de seno de phi menos seno de phi sub i, que es seno de phi menos 1/2. Entonces aquí enseguida veo que para phi entre 0 y 180 grados, o tal como está definido sería entre menos 90 y 90 grados, pues ya veo que el seno vale entre 1 y menos 1. Y por tanto, los valores posibles de U van desde 4pi por menos 3 medios, cuando el seno vale menos 1, a 4pi por 1/2 cuando el seno vale 1. Y esto es un concepto análogo al margen visible de las agrupaciones. Y esto es lo que se dijo en el enunciado del problema del examen final 2014-2015. Se explicó esto en el enunciado, lo del margen visible y utilizar la proyección y tal. Y aquí ya lo hacemos directamente porque fijaos que enseguida aquí identificamos el concepto de margen visible. Es decir, de la sinc que tenemos en el eje U, solamente vamos a asociar con el diagrama de radiación los valores de U que están comprendidos entre 4pi por menos 3pi medios, que es menos 6pi, y 4pi por 1/2, que es 2pi. ¿Dónde están los ceros? Pues los ceros están en los múltiplos de pi. Cuando la U vale un múltiplo entero de pi, el seno vale 0, y esto me da un 0 de la sinc, excepto en el origen, que tenemos una cancelación de ceros del numerador y del denominador, ¿no? La sinc tiene esta forma, y yo la puedo dibujar directamente, o sea, este dibujo yo lo puedo hacer directamente, porque yo sé que tengo que dibujar entre menos 6pi y 2pi, que es lo que está asociado con el diagrama de radiación, y con ceros cada pi. Si hasta aquí puedo hacerlo fácilmente. Entonces, ¿cómo paso a un diagrama polar en función de phi mayúscula? Pues bueno, yo aquí identifico el cambio de variable análogo
aquí identifico el cambio de variable análogo a KD coseno de phi, o de tita, perdón, más alfa. Este es el cambio de variable que hacíamos en teoría de agrupaciones, y fijaos que KD sería el equivalente a 4pi. El coseno de tita es lo mismo que el seno de phi, cosa que dijimos antes, bueno, aquí lo hemos dicho, aquí lo hemos dicho, que son ángulos complementarios tita y phi mayúscula, entonces el seno de tita es el coseno de phi mayúscula, por tanto, al revés, el coseno de tita será seno de phi mayúscula, y bueno, y aquí identificamos, en todo caso, la alfa, la identificamos con 4pi por menos 1/2, o sea que la alfa sería menos 2pi. Entonces, fijaos cómo lo que hacemos, pues tenemos un semicírculo de radio KD, que es 4pi, centrado en alfa, que es 4pi por menos 1/2 menos 2pi. Pues centrado en menos 2pi, un círculo de radio 4pi que va por la derecha de menos 2pi más 4pi, 2pi, valor máximo del margen visible 2pi, lo vemos aquí, al mínimo, que es menos 2pi menos 4pi menos 6pi, valor mínimo del margen visible menos 6pi. Entonces lo que aquí observo es que exactamente la misma técnica que hemos explicado para teoría de agrupaciones me funciona para este cambio de variable, pasar de U, que es este eje horizontal de la gráfica de arriba, al ángulo phi, que es el eje de abajo. El ángulo phi está definido, en este caso, el ángulo phi está definido así. Esto es phi, esto es tita, y por eso el coseno de tita es el seno de phi mayúscula. Entonces hay que multiplicar por el diagrama de la antena básica, que es el seno. Hay que apuntar el cero del seno en la dirección z, y multiplicando los dos diagramas pues obtengo un dibujo parecido a este, en el cual observo como la incidencia de 30 grados, si lo he dibujado bien, me produce un máximo de reflexión en la dirección de 30 grados, esta dirección es 30 grados, que es lo que yo he obtenido antes comprobando la ley de Snell. Entonces aquí os he hecho medio problema, que es una de las dos partes que había que escoger, pero vosotros podéis hacer en casa el otro medio problema. Sí, fíjate que el cambio que tú haces en teoría de agrupaciones es k de coseno de tita más alfa, igual a psi. Por aquí la psi y la u son lo mismo. Fíjate que esto de aquí es psi en teoría de agrupaciones, ¿vale? Pero psi y u son lo mismo. O sea que estas dos cosas, aquí he intentado dibujar una flecha con doble punta para los dos lados. Phi y esto es una U, es que me escribo muy mal, con esto tengo el dedo con una férula, escribo fatal, pero bueno, esto de aquí es la U. Entonces, fijaos que el dibujo de la sinc en función de U es muy fácil porque es directamente dibujar una sinc normal y corriente con ceros en los múltiplos de pi, ¿no? Lo único que hay que darse cuenta es que hay un margen visible, que son los valores de U asociados a la radiación en el espacio real, y por tanto yo ya no dibujo nada fuera de este margen visible. Hasta aquí es lo mismo que el problema 15. Entonces, ¿cómo dibujo yo en función de tita proyectando? Pues yo me doy cuenta que el cambio de variable que tengo en teoría de agrupaciones es exactamente el mismo que tengo aquí, porque yo identifico la KD de teoría de agrupaciones, la identifico con el 4pi que tengo aquí. El coseno de tita de la teoría de agrupaciones lo identifico con el seno de phi mayúscula que tengo aquí. Y la alfa de teoría de agrupaciones la identifico con el menos 1/2, pero es un menos 1/2 que está multiplicado por 4pi, luego 4pi por menos 1/2 me da menos 2pi. Entonces estos parámetros de aquí
son los que yo tendría que utilizar en teoría de agrupaciones. Entonces a partir de aquí hago lo de siempre de teoría de agrupaciones. Fíjate, semicírculo de radio KD centrado en alfa, centrado en menos 2pi. Radio KD pues va por un lado a menos 6pi y por el otro lado a 2pi. Pero recordad que vosotros directamente podéis hacer el semicírculo desde el límite izquierdo del margen visible, que es menos 6pi, que hemos obtenido antes, hasta el límite derecho del margen visible, que es 2pi, que hemos hecho antes, que hemos dicho antes, y automáticamente al trazar el semicírculo de el límite izquierdo del margen visible, que es alfa menos KD, hasta el límite derecho del margen visible, que es alfa más KD, al trazar así el semicírculo, automáticamente tiene radio KD y centro alfa. Entonces luego solo tengo que proyectar para poder hacer el cambio de variable, pero tienes que darte cuenta de esto, de que el cambio de variable que hay que hacer en este caso que estamos ahora es exactamente el mismo que teníamos en la teoría de agrupaciones.